Buenas tardes, licenciados, compañeros. Mi nombre es Alison Sosa y este día nos corresponde hablarles sobre el tema 51, Rickettsia typhi. Para iniciar, ¿qué es la rickettsia? Las riquezas son bacterias colectivamente denominadas ricketsias que pertenecen a la Rickettsiaceae junto con los géneros Orinthia y Wolbachia. Las ricketsias son bacterias muy pequeñas, gram negativas y no forman esporas. Son altamente pleomórficas, pues se pueden presentar como cocos de 0,1 UMA de diámetro, vacíos de 1 a 4 UMA de longitud o hilos de 10 UMA de largo. Se tiñen mal con lo que es la tinción de Gram y al examinar cultivos debe haber especial cuidado por esta característica. En el pasado eran considerados microorganismos intermedios entre los virus y las bacterias. Las riquezas también son causantes de enfermedades infecciosas transmitidas por lo que son los aerosoles, mordeduras, picaduras, rasguños, aguas y alimentos contaminados. Ejemplos son el tifus clásico, que este es transmitido por lo que es el piojo, el tifus marino por las pulgas y lo que es la fiebre de las montañas rocosas por garrapatas. Asimismo han sido asociadas a una gran variedad de enfermedades de las plantas. Ahora bien, las propiedades de la rickettsia. Las riquezas son cocobacilos pleomorfos con aspecto de conos cortos de 0.3 por 1 a UMA o de cocos de 0.3 UMA de diámetro. Estos no se tiñen bien con la tinción de Gram, pero se puede observar con facilidad bajo el microscopio de luz cuando se tiñen con colorante de cianza o colorante de Jiménez, naranja gridina y otras tinciones. Sin embargo, los métodos más útiles para confirmar el diagnóstico de la ricketsiosis son las tinciones inmunohistoquímicas o por inmunofluorescencia, que estas son realizadas en un laboratorio con experiencia del diagnóstico de la rickettsiosis. Las riquezas proliferan fácilmente en sacos vitelinos de huevos, embrión. Es posible obtener preparaciones puras de rickettsia para así poder emplearlas en pruebas de laboratorio por medio de lo que es la centrifugación diferencial de suspensiones de saco vitelino. Muchas cepas de rickettsia también crecen en cultivo celular. En el intervalo de generación es de 8 a 10 horas a 34 grados centígrados. Aquí podemos observar lo que es la tinción de Jiménez. La mayor parte de las riquezas sobreviven durante periodos ya sean muy cortos fuera del vector u hospedador. El calor, la desecación y las bactericidas químicos lo destruyen con rapidez. Las heces fecales secas de los piojos infectados contienen lo que son las riquezas Prowazekii, infecciosas durante varios meses a temperatura ambiente. Ahora bien, ¿qué es lo de la riqueza Prowazekii? En la descripción de los agentes nos habla que es el agente etiológico del tifus exantemático epidémico. Su principal vector es el piojo. Esto ocurre entre los individuos que viven en condiciones de hacinamiento y malas condiciones sanitarias que favorecen lo que es la propagación de los que son los piojos. Historia de la enfermedad. El tifus epidémico transmitido por piojo es causado por lo que es la Rickettsia Prowazekii, que se transmite a los humanos a través del piojo del cuerpo. Desde el punto de vista histórico, ha aparecido durante tiempos de miseria, o sea, los conflictos armados y las hambrunas, lo que crea condiciones favorables para la proliferación del piojo del cuerpo. En humanos, hacinamiento, baños poco frecuentes, y es la única rickettsiosis que ocurre en forma epidémica. Esta enfermedad es más grave y a menudo letal con los pacientes mayores de lo que son 40 años de edad. Durante la epidemia, el índice de mortalidad era de 6 a 30%. La epidemiología y distribución. Diversos artrópodos, en especial garrapatas y ácaros, albergan microorganismos similares a las rickettsias en las células que revisten el aparato digestivo. Muchos de estos microorganismos no son patógenos para el ser humano. Los ciclos vitales de las distintas rickettsias varían. La Rickettsia Prowazekii tiene un ciclo vital en el hombre y en el piojo del ser humano, el Pediculus humanus corporis y el Pediculus humanus capitis. El piojo adquiere al microorganismo al morder a personas infectadas y esto hace que lo transmita al evacuar sobre la piel de otra persona, cuando un piojo muerde y defeca al mismo tiempo. También la riqueza excretada en las heces fecales penetra en lo que es la piel cuando la persona se rasca el área de la mordedura. Como resultado de la infección, el piojo muere, pero el microorganismo pertenece viable durante cierto tiempo en sus heces fecales secas. La riqueza no se transmite de una generación de piojos a otra.
La desparasitación de gran parte de la población con insecticidas ha permitido contener la epidemia de lo que es el tifus. El reservorio. El reservorio de los seres humanos son el ser humano y además mantiene la infección durante los periodos interepidémicos, aunque las ardillas voladoras no constituye una fuente importante de enfermedad en las personas. En algunos casos eran esporádicos y pueden relacionarse con ellos. El periodo de incubación. El periodo de incubación es de 1 o 2 semanas, por lo general 12 días. El periodo de transmisibilidad. No hay transmisión directa de persona a persona. Los pacientes son infectantes para los piojos durante el periodo febril y quizás durante 2 o 3 días después de que se normaliza la temperatura. Las personas se infectan al frotar los heces o aplazar al piojo sobre el sitio de la picadura o sobre las otras esporaciones superficiales. Los piojos infectantes empiezan a arrojar riquezas en las heces de 2 o 6 días después de haber picado al enfermo y son infectantes antes si se los aplasta. Invariablemente mueren en el término de 2 semanas siguientes a la infección. Las riquezas pueden mantener viable en el piojo muerto durante semanas. La susceptibilidad. La susceptibilidad es general. Un ataque por lo regular confiere inmunidad permanente. Patogenia o patología. El piojo del cuerpo Pedicellus humanus corporis se infecta al alimentarse con la sangre de un enfermo de tifus agudo. Las personas con enfermedad de Brill-Zinsser pueden infectar a los piojos y servir de foco para nuevos brotes en las comunidades infectadas por dichos parásitos. Los piojos infectados excretan riqueza en las heces y por lo común defecan al momento de picar. La inhalación de polvo contaminado con heces secas infectantes de piojo puede ocasionar algunos casos y se cree que la transmisión a partir de la ardilla voladora se produce por la picadura de pulga que infesta, pero esto no se ha comprobado. El cuadro clínico. La rickettsiosis de comienzo breve y a menudo repentino que se caracteriza por la cefalia, escalofríos, postración, fiebres y dolores generalizados. Al quinto o sexto día aparece una erupción maculosa que comienza en la parte superior del tronco y luego se disemina por todo el cuerpo, pero que, por lo regular, no se extiende a la cara, las palmas de las manos ni las plantas de los pies, y la erupción con frecuencia es difícil de observar en la piel negra. Suele haber toxemia intensa y el episodio termina por la efervescencia rápida después de 1 o 2 semanas de fiebre. El diagnóstico de laboratorio es serología. El método más empleado para la confirmación en el laboratorio es la prueba de inmunofluorescencia, pero esta no distingue entre el tifus transmitido por piojos y el murino, salvo que se practique absorción diferencial de los sueros con el antígeno de lo que es la riqueza. Respectivo, antes de hacer la prueba, puede obtenerse sangre en un papel filtro que se envía a un laboratorio diferencial. El diagnóstico diferencial encuentra lo que es la Coxiella bumetil, que es la fiebre Q, la Neurichthsia nexu, lo que es la Auritia tsutsugamuchi y lo que es el tifus endémico. El tratamiento nos habla sobre que debe iniciarse el tratamiento empírico tan pronto se sospecha lo que es el tifus por los signos y síntomas. Las complicaciones. Estas incluyen miocarditis y la disfunción del sistema nervioso central. En la prevención, nos habla sobre aplicar intervalos adecuados, un insecticida en polvo de acción residual que sea eficaz en forma manual o por medio de un pulverizador mecánico a la ropa y a las personas de grupos de población que vivan en condiciones que facilitan la infestación por los piojos. El insecticida debe ser útil contra lo que son los piojos locales. La segunda parte nos habla sobre mejorar las condiciones de vida y proporcionar los medios para bañarse y lavar la ropa. El tercer punto, tratar de manera profiláctica a las personas con riesgo de contraer la enfermedad mediante la aplicación de un insecticida de acción residual a la ropa en forma de polvo o por impregnación. El control. El control en el paciente, los contactos y el medio ambiente.
El primer punto nos habla sobre la notificación a la autoridad local de la salud. Esta nos habla sobre que es la obligatoria la notificación del tifus transmitida por piojos como enfermedad objeto de vigilancia por la OMS. El segundo apartado nos habla sobre el aislamiento. No es necesario después de despiojar adecuadamente al enfermo, la ropa, la vivienda y a los contactos del hogar. El tercer apartado nos habla sobre la desinfección concurrente, aplicar polvo insecticida a la ropa personal y de cama del enfermo y de sus contactos. Lavar la ropa personal y de cama, los piojos tienden a abandonar los cuerpos anormalmente calientes o fríos en busca de un buen cuerpo normotérmico y vestido. Si la muerte por tifus transmitido por piojos sobreviene antes de despiojar al individuo, hay que matar los piojos del cadáver y de la ropa mediante lo que es la aplicación meticulosa del insecticida. Y por último, el apartado nos habla sobre la cuarentena. Las personas susceptibles infestadas de piojos y que estén expuestas al tifus por lo regular deben someterse a lo que es la cuarentena durante 15 días, si es posible, después de la aplicación de un insecticida de acción residual. Mi nombre es Neris y continuaré hablando acerca del tema, más específicamente sobre la Rickettsia typhi. Las rickettsias, vamos a decir que son un grupo de bacterias que pueden vivir dentro de las células de otros organismos. La palabra murino se va a relacionar con ratas y ratones, por lo cual las rickettsias que causan tifus murino viven principalmente en dichos animales. A la Rickettsia typhi la podemos describir como una bacteria muy pequeña, gram negativa que nos genera esporas. Son altamente pleomórficas, pues pueden presentarse como cocos, bacilos o hilos. Es un parásito intracelular estricto con un elevado tropismo por el endotelio. En las células endoteliales se reproducen y provocan su lisis, generando una vasculitis como una lesión primaria. Ahora vamos a hablar acerca de la historia de la enfermedad, denominada tifus murino o endémico. Es una zoonosis de distribución mundial ocasionada por la Rickettsia typhi. Durante años se asumió el ciclo biológico clásico que consideraba a las ratas como su principal reservorio y a las pulgas de la rata como su vector. Sin embargo, desde 1990 se han objetivado nuevos patrones de tifus murino. Se han descrito nuevos vectores como lo son los piojos, los ácaros, las pulgas y garrapatas. Fundamentalmente, Tenocefalides felis, pulga del gato, y nuevos reservorios como perros, ratones, gatos, mapaches, comadrejas, entre otros. También se han identificado nuevas especies de Rickettsia que ocasionan cuadros clínicos muy similares, como lo es la Rickettsia felis, y nuevas formas de transmisión, como es la inhalación de la heces de las pulgas. Vamos a hablar también acerca de lo que sería la epidemiología y distribución, en la que la enfermedad, vamos a decir que es altamente prevalente en todo el mundo, especialmente en áreas cálidas, como lo son regiones costeras, particularmente en puertos donde estos se van a encontrar infestados con pulgas y con ratas. La Rickettsia typhi existe en la naturaleza en ciclos de enzooticos que involucran roedores y ectoparásitos. Es importante mencionar que es transmitida a los humanos principalmente por Xenopsila cheopis, pulga de la rata oriental, aunque otras especies de piojos, de ácaros y de pulgas ocasionalmente pueden verse implicados también. Las complicaciones son raras y la tasa de letalidad para todas las edades es menor al 1%. Sin embargo, esta aumenta con la edad. La infección ocurre en el momento de la picadura de la pulga en el periodo de ricketsemia. El agente se va a multiplicar en el intestino sin causar un aparente daño a la pulga.
el vector elimina Rickettsia typhi por sus heces durante el periodo de su vida, pero no lo hace por la saliva. No hay una transmisión de la infección de Chenopsis lacheopis a su progenie, y la infección de nuevas generaciones de la pulga se va a producir siempre por medio de sus huéspedes. La infección en otras especies de pulga sigue iguales condiciones. Tenemos también lo que es el reservorio, en el cual tenemos ratas, ratones y quizás otros mamíferos pequeños, y la infección persiste en la naturaleza por un ciclo de rata, pulga, rata, en el cual las ratas constituyen el reservorio, pero la infección no es manifiesta. Se ha observado que un microorganismo muy similar, como lo es la Rickettsia feli, se transmite de los gatos a sus pulgas, y estas a las zarigüeyas u otros animales. Ambas riquepsias se transmiten por vía transovárica. Tenemos también lo que es el periodo de incubación, que es de 1 a 2 semanas, por lo general es de 12 días. El periodo de transmisibilidad. No hay una transmisión directa de persona a persona. Una vez infectadas, las pulgas permanecen así de por vida y transfieren la infección a su descendencia. Y en la susceptibilidad que por lo general confiere a un ataque de inmunidad. La patogenia, patología. Bien, el reservorio de la Rickettsia typhi es la rata que padece una infección oculta y prolongada. La pulga de la rata va a transportar a la Rickettsia entre roedores y en ocasiones de roedores a seres humanos, los que desarrollan tifus endémico. Algunas veces la pulga de gato sirve como vector. El tifus endémico, y algo más que mencionar, es que la pulga no puede transmitir Rickettsia por vía transovárica. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el cuadro clínico, el diagnóstico de laboratorio y diagnóstico diferencial. En primer lugar, el cuadro clínico de la rickettsiosis transmitida por las pulgas se asemeja a la del tifus transmitido por los piojos, pero suele ser más benigno, con la aparición repentina de fiebre, de cefalia y mialgia. Se presenta exantema en 50-80% de los pacientes. Sin embargo, normalmente no es parte de las manifestaciones iniciales. Puede haber síntomas como náusea, como vómito, como dolor abdominal, que es más frecuente en los niños. En el diagnóstico de laboratorio tenemos lo que es la evaluación médica, tenemos lo que es el análisis de la erupción, biopsia, análisis de sangre, y el diagnóstico de lo que sería la tifus morino. Vamos a basarnos, o se va a sospechar, a partir de lo que son los síntomas. Para confirmar dicho diagnóstico se pueden realizar ensayos de inmunofluorescencia, donde se emplea una muestra procedente de la erupción cutánea, o también se puede usar una técnica de reacción en cadena de polimerasa, PCR, para permitir detectar a la bacteria más rápidamente. Pueden llevarse a cabo lo que son análisis que detectan anticuerpos contra la bacteria, mas sin embargo estos al inicio no son muy eficientes, ya que la prueba deberá repetirse entre 1 a 3 semanas después de verificar si hay un aumento en la concentración de anticuerpos. Por esta razón, dichas pruebas no ayudan al médico a diagnosticar la infección inmediatamente después de que alguien resulte enfermo. Sin embargo, puede ayudar a confirmar el diagnóstico más adelante. Y el diagnóstico diferencial, que tenemos la tifus epidérmico,
que es de Rickettsia prowazekii, tifus de los matorrales por Orientia tsutsugamuchi y fiebre Q. También es importante mencionar lo que es el tratamiento, en lo cual las tetraciclinas vamos a decir que son muy eficaces siempre y cuando se instituyan en una etapa incipiente. Se administran diariamente por vía oral y se prolongan durante 3 a 4 días después de la deferencia. En los pacientes graves, las primeras dosis se van a administrar por una vía intramuscular. Las sulfonamidas agravan la enfermedad y están contraindicadas. Los anticuerpos no van a eliminar lo que es la riqueza del cuerpo, más sin embargo van a suprimir su proliferación. Y la recuperación del paciente va a depender en parte de los mecanismos inmunitarios de este. El tratamiento se debe iniciar tan pronto se sospeche el tifus por los signos y síntomas clínicos y las características epidemiológicas que se presentan, porque es más probable evitar los desenlaces adversos con un tratamiento temprano. La doxiciclina es un medicamento de elección para la rickettsiosis transmitida por pulgas en los pacientes de todas las edades. Tenemos una dosis pediátrica que va de 2,2 miligramos por kilogramo, que se puede administrar 2 veces al día hasta 3 días después de la defervescencia, por lo general en un ciclo entre 5 a 10 días. Tenemos la dosis para adultos que va a oscilar entre los 100 miligramos 2 veces al día por un periodo de 5 a 10 días. Y el clorafenicol puede ser una segunda opción. Sin embargo, se ha demostrado recaída después de su empleo. También es importante mencionar lo que son las complicaciones. Según la distribución de las riquepsias, se pueden producir neumonitis intersticial, miopericarditis, lesiones vasculíticas cutáneas, el clásico exantema, meningitis linfocitaria, así como afectación hepática, renal y gastrointestinal. Vamos a decir entonces que se presenta lo que es insuficiencia renal aguda, insuficiencia respiratoria, pero no es muy común. La tasa de letalidad en todas las edades es menor al 5%, pero puede aumentar con la edad. Y por último, tenemos lo que sería la prevención y el control, en el cual podemos decir de que no se dispone de una vacuna preventiva contra el tifus murino. La prevención del tifus murino implica medidas para reducir el número de ratas y de pulgas de las ratas, mantener roedores y otros animales lejos del hogar, en lugares de trabajo y en áreas que utilizamos para recrearnos. Por ejemplo, realizando limpieza de nuestro patio, retirando lo que serían malezas, no apilar piedras que sirvan como guaridas para dichos animales, tampoco tener chatarra o leña almacenada. También es de recordar que se debe usar guantes en el momento que nosotros vayamos a manipular lo que serían animales enfermos o que ya estén muertos, ya que el tifus puede ser prevenido efectivamente a través del control de las pulgas en las mascotas, especialmente en lo que serían gatos domésticos. Tenemos lo que son las medidas preventivas, en el cual una de ellas, para evitar la mayor exposición de las personas, es esperar a que los insecticidas disminuyan la población de pulgas, pero esto va a ser antes de adoptar medidas para el control de los roedores. También aplicar polvos insecticidas que tengan una acción residual en lugares de paso y también en lugares que nosotros vayamos a considerar que pueden servir de refugio o de madrigueras para los roedores, como lo son las ratas. Y por último, el control del paciente de los contactos del ambiente inmediato, podemos mencionar que la notificación a la
autoridad local de salud es muy importante. En casi todos los países es obligatorio que se notifiquen dichos casos. No hay un aislamiento, tampoco no corresponde a lo que es una desinfección concurrente. Lo más recomendable es tomar las medidas antes mencionadas para prevenir. No hay lo que sería una cuarentena por enfermedad, y la inmunización de los contactos no es tampoco como correspondiente. La investigación de los contactos y la fuente de infección es muy importante, ya que esto debe darse para buscar los roedores en las proximidades de la vivienda del hogar del enfermo, si éste no tiene lo que serían dichos animales en su hogar, para así evitar que hayan más contagios. Y un tratamiento específico que puede ser el mismo que es utilizado para la fiebre maculosa de las montañas rocosas. Y esta ha sido nuestra participación. Esperamos haya sido de su agrado y muchísimas gracias.